Vamos a comenzar, aunque somos pocos esta mañana. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este día, otro día de vida, Señor, otro día de tu misericordia y de tu gracia. Señor, te damos gracias por las oportunidades que nos das de aprender más de ti, de aprender de tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos a ver las maravillas de las verdades que hay en tu palabra en esta mañana. Señor, para los hermanos que no están con nosotros, pedimos tu bendición, tu protección sobre cada uno de ellos, Señor, que ellos también disfruten de este fin de semana que celebramos, Señor, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Señor, te damos gracias, Señor, que en este momento recordamos el sacrificio de Él. Y Señor, aún en este sacrificio podemos disfrutar y celebrar, Señor, porque nos dio vida. Y Señor, nos dio de su propio espíritu para poder entender y captar bien tu palabra. Entonces ayúdanos a hacerlo esta mañana y que hagamos todo para tu gloria. Y oramos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Ok, vamos a hacer un breve repaso. Ya hablamos de varios géneros literarios del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son? Primero es Evangelios. El segundo, sí, historia. El tercer género es, sí, ajá, y las de prisión, exactamente. Ahora vamos a considerar, se me olvidó mencionar esto la clase anterior, pero nosotros estamos ahora considerando las epístolas pastorales. Son epístolas específicamente escritas por Pablo a los líderes Timoteo y Tito. Entonces, estos dos son líderes y son pastores. Entonces, el consejo que les da en estas cartas es consejería pastoral, ¿no? Es como aconsejar a estos hermanos como pastores, como líderes, cómo deben vivir, cómo deben levantar a otros líderes en el futuro, cómo pueden ellos gobernar bien la iglesia. Entonces, estas son epístolas pastorales. Se me olvidó también mencionar los temas de primera y segunda de Timoteo. El tema principal de primera de Timoteo es el liderazgo. El liderazgo. ¿Qué significa ser un líder? Y en segunda de Timoteo, el tema principal es éxito. El éxito. ¿A qué me refiero cuando digo que este libro se trata de éxito? ¿En qué sentido es? Ajá, exactamente. Un éxito ministerial, pero desde los ojos de ¿quién? Desde la perspectiva de ¿quién? De Dios, exactamente. No según nuestra perspectiva, porque nosotros llegamos a la mesa con ciertas ideas, con ciertas expectativas, ¿no? Ciertas esperanzas para el ministerio, para considerarnos nosotros ministros con éxito. O tal vez no vemos mucho fruto en el ministerio de alguien y tenemos la tendencia como seres humanos pensar que esto significa que no tiene éxito esta persona. Y puede ser, entonces tenemos que discernir bien si es que esta persona es una persona ociosa, que no quiere trabajar en el ministerio. Por ejemplo, había un misionero acá en este país. Esto era con la Junta Foránea. Y los misioneros con la Junta Foránea no tienen que levantar fondos, no tienen que pedir de iglesias o apoyo de otros para llegar. Entonces, aunque las iglesias dan a una ofrenda especial entre los bautistas en los Estados Unidos,
no tienen que pedir directamente a individuos o de iglesias para las ofrendas, ¿no? Entonces es muy fácil para algunos misioneros aprovecharse de esta verdad, ¿no? Que no tiene que trabajar mucho en este sentido. Entonces había un misionero acá que estaba muy desanimado y que no quería, pensaba ya regresar, porque creo que él vivía en Quito antes, pero era muy difícil para él. Buenos días. Fue muy difícil, no sé qué pasó exactamente, pero estaba desanimado y no quería continuar en la obra acá. Pero otro misionero se acercó y le dijo: pero hermano, verás, no tienes que trabajar, solo tienes que hacer un reporte cada 2 o 3 meses. Puedes visitar unas iglesias, no tienes que hacer nada más, puede ser como una vacación permanente para ti. Así dijo ese misionero. Entonces, vemos algo de la naturaleza pecaminosa de los seres humanos, aún entre los misioneros, ¿no? Que hay personas, hay ministros que no quieren trabajar para el ministerio, no quieren hacer la obra del ministerio. Entonces, para ellos sí, podemos ver que no hay mucho éxito, buenos días, en su vida espiritualmente. Aunque tal vez tenga muchos conversos o tienen un ministerio que parece muy grande, ¿cómo está su vida espiritual? ¿Hay un éxito verdadero o no? ¿Dios está bendeciendo aún, o ellos de verdad quieren trabajar en el ministerio, quieren ser humildes delante de Dios? Esa es la pregunta. Entonces esta carta habla del éxito ministerial desde la perspectiva de Dios. Y quiero que veamos algunos aspectos de ciertos versículos y después vamos a ver 3 cosas que Pablo exhorta a Timoteo a hacer en esta carta, la segunda carta de Timoteo. Voy a escribir para los que llegan. El tema de primera de Timoteo es el liderazgo. De segunda de Timoteo es el éxito. Éxito. Pasemos al libro de segunda de Timoteo. Y para los que llegaron un poco tarde, primera, segunda de Timoteo y el libro de Tito son epístolas pastorales. Es otro género, es un subgénero, buenos días, subgénero bajo las epístolas paulinas. Ya. Mencioné la clase anterior que hubo una relación especial entre Pablo y Timoteo, ¿no? De hecho, esta era la última carta que Pablo escribió antes de su muerte. Entonces, esta era la última. Entonces, vemos aún más la importancia de lo que él dice, porque él sabe que está muy pronto su muerte que va a morir muy pronto. Dice en capítulo 4, versículo 9, dice: procura venir pronto a verme. Sabemos por qué. Es su última carta, posiblemente la última vez que va a ver a Timoteo en esta vida. Entonces estaba rogándole a Timoteo a visitarlo. Pero vamos a leer versículos 5 al 7. 5 al 7. Dice Pablo: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice,
y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces vemos que este espíritu, no de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, es el espíritu de Dios mismo. Dios nos ha dado su propio espíritu para morar en nosotros. En Dios no hay cobardía, no hay temor, no hay miedo, no hay lo que va a impedirle a decir lo verdadero, hacer lo correcto. Pero para nosotros muchas veces vivimos con esta tendencia, ¿no? Esta inclinación de ser cobardes en las cosas de Dios. Pero este no es el espíritu que Dios nos dio. Su propio espíritu no es así. Entonces en versículo 8 al 12, el versículo 8 comienza diciendo, por tanto. Entonces como no tienes este espíritu de cobardía, sino ahora tienes espíritu de poder, amor y dominio propio, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí tenemos como otra vez como un evangelio en breve. Somos salvos no por obra, sino somos salvos en Cristo Jesús, por la gracia de Dios. Esto es importante. Entonces quiere Pablo resaltar esta verdad ahí. Esta es la base de nuestra confianza, de nuestro poder, de nuestra valentía, de nuestro denuedo. Que Dios nos salvó no según nuestras obras. Versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. Entonces Pablo está padeciendo, está sufriendo por causa de este Evangelio, porque él no tiene este espíritu de cobardía. Dice en Romanos 1 que él no, ¿qué dijo? No me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación, ¿no? Buenos días. Entonces, Pablo repite esta verdad aquí. Entonces, el Evangelio es lo que nos impulsa, nos motiva a seguir adelante con ese denuedo piadoso de Dios. Ahora, pasemos al versículo 13, que dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Entonces, estamos otra vez, Pablo está poniendo su vida como un ejemplo, ¿no? Está pidiendo que Timoteo siga su ejemplo. Específicamente está considerando las sanas palabras, ¿no? La sana doctrina, la doctrina correcta. Entonces, como Timoteo, como Pablo ya sabe que no va a estar ahí por mucho tiempo más, que Timoteo ya no puede pedir consejo de Pablo, pero ya tiene todo lo que necesita. Tiene la palabra sana, tiene la doctrina sana, tiene ya todo lo que él necesita para ser el líder, para ser un líder con éxito en el ministerio. Entonces nosotros también tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos la palabra de Dios para guiarnos. Entonces, como ministros del Evangelio, no debemos tener en duda
¿Qué debemos predicar? ¿Qué debemos enseñar? ¿Cómo debemos dirigir a la gente? Porque ya tenemos todo lo que necesitamos acá. Obviamente nosotros vivimos en un tiempo donde hay también comentarios, excelentes comentarios para ayudarnos a entender mejor la palabra de Dios. Tenemos también otros recursos que estos hermanos en ese día no tenían, que Timoteo no tenía. Pero sabemos que si es que si tal vez perdemos el internet y ya no existe, está bien. Si es que queman todos los otros libros del mundo, está bien. ¿Por qué? Porque tenemos todo lo que necesitamos aquí en la palabra de Dios para ayudarnos y para darnos éxito en el ministerio. Muy bien, vamos a pasar al capítulo 2. Y vamos a leer versículos 1 al 2. Dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Muchos de ustedes ya saben que yo y Matt y Jimmy estamos aquí estamos con una agencia que se llama en inglés Reaching and Teaching, alcanzando y capacitando en español. Y el propósito nuestro es capacitar, enseñar a líderes, a pastores, a discipular también. Pero ¿con qué fin? ¿Con qué propósito? ¿Que la información que enseñamos quede ahí con estos estudiantes? No, es que para ellos también enseñen a otros. Entonces estamos considerando a Pablo, que enseña a Timoteo, que enseña a otros hombres y que cada uno de ellos también enseñan a otros, ¿no? Entonces esta es la meta, lo que recibimos de nuestros maestros en la fe, de nuestros padres espirituales. Nosotros vamos invirtiendo esa información en otra persona. Entonces quiero que piensen por un momento en alguien que sea un poco, ya hablamos de eso la semana pasada, pero alguien que sea tal vez un poco menos maduro en la fe, alguien que necesita la información que está recibiendo ahorita. ¿Y cómo puede, en una manera informal, ¿no? Tal vez reunirse, tomar un cafecito y conversar, hacer un estudio bíblico en la casa, algo así, algo no muy formal, pero una situación donde puedes enseñar a esa persona, pero también capacitándole para poder enseñar también a otras personas? Eso es la meta de la vida cristiana en la iglesia, ¿no? Que los líderes siempre tienen que preparar nuevos líderes, tienen que ayudar a otros a levantarse. Entonces así Dios obra en la iglesia, porque eventualmente los líderes van a pasar, van a morir o van a ir a otro lugar y ya no van a estar. Entonces, ¿quién va a dirigir? ¿Quién va a enseñar? Si es que no hacemos este proceso, no hay nadie más. Y lamentablemente muchas veces hay obras donde están comenzando desde cero. Entonces, no queremos esto, queremos enseñar a otros hermanos en la fe. ¿Preguntas o comentarios? ¿No? Ok. Versículo 8 y 9. Dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Esto siempre me da mucho ánimo, este versículo aquí, cuando yo veo que
Por ejemplo, cuando yo no veo éxito, cuando yo no veo fruto, cuando yo no veo que Dios está obrando, cuando con mis ojos no veo, yo sé que la palabra de Dios va a cumplir lo que Él quiere. Nadie puede frustrar los planes de Dios, nadie puede detener su mano, nadie puede impedir su voluntad. Pasemos al libro de Isaías. Isaías capítulo 55, versículo 11. ¿Alguien puede leer, por favor? Isaías 55, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Exactamente, muchas gracias. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Esta es la palabra de Dios. Y nosotros a veces compartimos la palabra de Dios con alguien y no vemos fruto inmediatamente, ¿no? No vemos que hay cambio en esta vida. Pero cuando Dios comienza a obrar, ¿no?, usando la palabra que nosotros predicamos a esa persona, eventualmente habrá fruto, aunque no vamos a verlo inmediatamente. Pero Dios siempre va a cumplir con sus propósitos. Esto nos da mucho ánimo de seguir adelante. Pero también al otro lado de la moneda, entonces a veces la palabra de Dios sirve para hacer una persona llegar a Cristo. Pero también hay veces cuando la palabra de Dios sirve para endurecer el corazón de otra persona, como Dios hizo con Faraón. Dios endureció el corazón de él mismo endureció su propio corazón contra Dios. Entonces, pero la palabra de Dios así fue cumplida. Cumplió con su propósito, con su voluntad. ¿Con qué propósito? No es que endureció el corazón de Faraón solo porque es un Dios malo, sino que es un Dios justo. Y su gloria es siempre lo más importante. Y siempre va a buscar esto primero, más que cualquier otra cosa. Más que tener una comunión con un ser humano, una de sus criaturas, va a buscar su propia gloria. Y a veces su gloria va a manifestarse de la mejor manera a condenar a un pecador. Aunque nosotros a veces no entendemos esta verdad. Sigue siendo una verdad, porque es lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero su palabra siempre va a ser cumplida. ¿Preguntas o comentarios de esto? No. Muy bien. Bueno, entonces versículo 10 al 14. Otra vez tenemos por tanto. Y cuando vemos las palabras por tanto, tenemos que preguntar ¿por qué? ¿Por qué existen estas palabras? Estas palabras nos hacen ver atrás un poco, ¿no? Porque esta es una continuación de un argumento. Entonces, ¿cuál es el argumento que continúa? Entonces, acuérdate de Jesucristo, en el cual, versículo 9, sufrió penalidades hasta prisiones, mas la palabra de Dios no está presa, por tanto. Entonces, por esta razón, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel,
Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Entonces, Pablo está explicando esto. Y aquí en versículos 11 al 13 es como un salmo, ¿no? Es como un himno, es como una poesía esta parte de aquí. Pero nos enseña unas verdades muy importantes de la muerte. Si es que de verdad morimos con Cristo, seguramente viviremos con Él, ¿no? Yo he hablado con varias personas que no tienen esta esperanza, no tienen esta confianza que después de la muerte, bueno, ellos dicen, bueno, soy salvo, yo creo en Jesús. Entonces pregunto, ¿vas a entrar al cielo? No sé. Pero ¿cómo que no sabes? Aquí está la promesa. Si de verdad has muerto con Jesús, seguramente vivirás con Jesús, en Jesús. Entonces, si sufrimos, también reinaremos. Es decir, si sufrimos, hay una expectativa para los cristianos que van a sufrir, que van a padecer, ¿no? Hay esta promesa para los cristianos. Si es que odiaban al maestro, van a odiar también a sus discípulos. Entonces, nosotros, sus discípulos, vamos a sufrir, pero reinaremos con Él. Pero también hay esta advertencia, ¿no? Si nosotros negamos a Dios, a Jesús específicamente, también nos negará. Estas son palabras de advertencia, pero muy fuertes, que debe ayudarnos a abrir los ojos. Y en estos momentos, cuando hay unos sentimientos malos de los cristianos alrededor de nosotros y nos preguntan, ¿pero tú eres cristiano? Sí, soy cristiano. No queremos negar a Jesús, ¿o qué va a pasar con nosotros? Nos va a negar también. Entonces, vemos también en versículo 13 algo maravilloso de su carácter, del carácter de Dios mismo, que Él permanece fiel. Nosotros somos infieles, muchas veces. Muchas veces nosotros pecamos contra esta gracia de Dios, pecamos contra este nuevo pacto que Él pagó con su sangre para formar, y Él siempre permanece fiel. Esto nos da mucho gozo, mucho ánimo para seguir adelante. Muy bien, vamos a pasar al versículo 22. Y esta es una palabra buena, es una palabra de exhortación. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, está hablando en este lenguaje otra vez de hacer morir a los deseos carnales y seguir en lugar de esto la santidad. Seguir la justicia de Dios, la fe, el amor y la paz. Está enseñándoles cómo vivir, cómo tener éxito, no agradando a la gente, no persiguiendo las pasiones de la carne, sino siguiendo en santidad a nuestro Dios, a Jesús. Capítulo 3. Tenemos algunos versículos, pero bien conocidos, muy importantes. 2 Timoteo 3, 16 al 17. ¿Alguien puede leer esos dos versículos, por favor?
Entonces, Pablo anteriormente habla de estos falsos maestros que van a intentar de engañar y cosas así. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios, inspirada por Dios mismo, ¿no? Es como soplado. Y nosotros en el ciclo pasado hablamos de la palabra de Dios, de la revelación de Dios y cómo llegamos a tener la palabra de Dios como tenemos, y que es inerrante, infalible, no contiene errores. Podemos confiar en cada palabra que existe en la Biblia. Vemos ahí en estos versículos algunos beneficios que nos da la palabra de Dios. Entonces, estos son buenos. Son buenos versículos, obviamente, pero nos ayudan cuando hay predicadores que tal vez enseñan algo en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo, un pastor en Azogues me dijo que hace 1 año, 2 años, invitaron a un pastor conocido por esta zona y él comenzó a predicar acerca de la creación. Y él predicaba que existían otras personas, otros seres humanos antes que Adán y Eva. No sé cómo llegó a esta creencia, pero comenzó a enseñar a la gente de la iglesia. Y lamentablemente el pastor tenía que ponerse de pie, después ponerse a frente y decir que eso no es así. Imagínense la dificultad que él tenía de decir, pastor, gracias, pero así dice la palabra, no como dijiste tú, esto es lo que la palabra dice. Entonces, es difícil, pero yo estaba bien animado a escuchar esto, porque veo ahora en este pastor la disposición que él está dispuesto y listo para responder a las malas enseñanzas con la palabra de Dios. Y así debemos nosotros también estar listos para enfrentarnos con cualquier falsa enseñanza. ¿Cómo? Conociendo a la palabra de Dios. Esta es la única manera, conociéndola muy, muy bien, ¿no? Entonces, si no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a poder responder? Bueno, últimos versículos que vamos a ver de Timoteo. Pastor, Sí. Ese momento que estemos en aquella posición, podemos hacerlo así de una manera educada, claro, pero tenemos que hacerlo porque en la parte de la Biblia también dice que la persona que esté al frente equivocada hablando a una congregación, si es que otra persona que está al último sabe la verdad, entonces esa que se pare y la de adelante que calle. Lo hacemos, pero lo hacemos con toda educación. Sí. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que y vamos a ver esto más en el libro de Tito. Pero es necesario responder para proteger los hermanos, ¿no? Porque hay unos que no conocen muy bien la palabra de Dios y van a pensar, pero este es pastor, ¿quién soy yo para contradecirle? Entonces ya voy a aceptar porque seguramente ya sabe mejor que yo. Hay muchas personas que piensan así y ese es el peligro. Entonces abusan su posición para enseñar cosas que no son de la palabra de Dios. Y eso demuestra, aunque ellos no están de acuerdo con 2 Timoteo 3, 16 y 17, que ellos, aunque no dicen, piensan por lo menos que la palabra de Dios, lo que dice ahí, no es suficiente. Tienen que añadir, agregar y imponer también sus propias opiniones a sus enseñanzas. Pero sí, tenemos que responder. Sí, humildemente y en paciencia y en amor. Sí. Ok, capítulo 4, versículos 2 al 8. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se
amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, quiere que Timoteo ya esté listo, preparado para responder, que predique la palabra, ¿no? Entonces, esta misma palabra, esta escritura que es inspirada por Dios, tienen que predicar usando la palabra de la misma manera que dice en versículos 16 y 17, ¿no? Para redarguir y reprender, exhortar. Entonces, de ahí habla de los falsos maestros que vienen con sus propias enseñanzas, con estas fábulas, estos mitos. Y hay diferentes interpretaciones que son estas fábulas, ¿no? Pero por lo menos es obviamente algo que no es cierto, es algo de imaginación, es una fábula, no es cierto. Entonces, hay 3 cosas que Pablo exhorta a Timoteo a hacer, ¿no? La primera cosa es mantener el mensaje. Cuidar el mensaje, guardar. Dos, tiene que prepararse para padecer. Igual como Pablo sufrió, también Timoteo tiene que estar listo para sufrir. Y número 3, continuar hasta el fin. Igual como Pablo, que dice aquí: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Estas cosas Timoteo tiene que hacer también.